Y algo pasó, pues obviamente que no era correcto y yo no fui capaz de decir la verdad. Y alguien se lo contó a él. No, ahora aquí se acabó todo. O sea, yo pensaba, Sí. esa relación se acabó. Yo quedé como una falsa terrible. No, esto aquí, mejor dicho, fue lo peor que pudo pasar. Hola, mi nombre es Mónica Cortés. Bienvenidos a nuestro podcast, El Pastorcito Mentiroso. Claro que sí, mi nombre es Litsis Castillo y no se pueden perder nada de lo que vamos a compartirles porque está muy bueno el tema de hoy y los invitamos a que compartan este podcast. Bueno, entonces iniciamos este podcast diciéndoles que alguna vez de niñas escuchamos este cuento, ¿no? Sí. Muy conocido. Yo, por ejemplo, lo escuchaba un montón porque de niña caía en muchas mentiras y me contaron que había un pastorcito mentiroso que le gustaba por diversión engañar a las personas de su pueblo diciendo que el lobo se iba a comer sus ovejas y cuando la gente corría a ayudarlo así con toda la exposición, él se burlaba y se reía mucho de ver la cara de la gente preocupada y que era una mentira. Sí, no había ningún lobo que se quería comer las ovejas. Al final de la historia hay una moraleja que me llama la atención y sabes que dice que te hubiéramos ayudado, le dijeron los aldeanos, así como lo hicimos antes, 2 veces que ellos fueron a ayudarlo. Pero dice, un mentiroso incluso cuando dice la verdad, nadie le cree ya. O sea, cuando ya como que creas esa fama, digámoslo así, porque ya has caído varias veces en ese error y yo creo que no todos podemos aquí decir, no, es que yo nunca he mentido, todos hemos mentido desde niños. Yo recuerdo también que era de mis mayores pecados de niña, así como Lix lo contó, decir mentiras. Pero ¿sabes por qué mentíamos, Lix? Porque no queríamos las consecuencias. Claro, ya me recordé. El susto que me daba que mi mamá me pegara por algo que yo había hecho, entonces sí. decía que no. Y una de las cosas en las que más caía en la mentira era porque quería comer dulces. Quería comer dulces a cualquier hora, todo el tiempo, y siempre estaba mintiendo y al final sí recibía las consecuencias porque la verdad siempre sale a la luz. Y es que tenemos que tener en cuenta que uno de los motivadores de la mentira es el temor. El temor al castigo, el temor a las consecuencias y también el deseo de aceptación. Así es. Y tenemos, para seguirles compartiendo muchísima más información de este tema, un versículo muy importante que nos ayuda a entender mejor este tema, porque todo lo que hemos aprendido en estos tiempos de bendición de podcast lo hemos reflejado en la Biblia, que es nuestro manual de vida y nos enseña muchas cosas. Y en el capítulo 14 del libro de Juan, en el versículo 6, dice así: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y en esta declaración vemos que Jesús nos muestra claramente que Él es la verdad y no es solamente un concepto abstracto como que, bueno, es una definición teórica, no, es una persona, la verdad es una persona y es Jesucristo. Esa verdad maravillosa que en esencia Jesús es el único que nos puede ayudar a decir la verdad. Pero sabemos que no le estamos hablando solamente a personas que de pronto nunca han tenido un encuentro con Cristo y que digan, de razón, no tengo a Jesús en mi corazón, pues es muy fácil para mí mentir y se ha vuelto algo tan fuerte que hay personas que aún ellos mismos se creen las mentiras. Entonces, estamos hablando también a muchas personas que ya son cristianas, pero que se ven todavía en esta situación de decir mentiras. ¿Por qué puede ocurrir esto? Es lo que vamos a ver en este podcast. ¿Por qué ocurre y cómo podemos conectarnos con esta verdad de Dios que nos ayudará a tener claro y a tener una convicción de que la mentira no nos pertenece? Y que, por supuesto, no es algo que Dios celebre, que apruebe, que ignore, y no es algo que a Dios le agrada y no es algo que hace parte de la esencia de Dios ni que Él quiere que nosotros lo practiquemos. Y es por eso que vamos a irles compartiendo el significado, por ejemplo, de la mentira, porque uno dirá, bueno, listo, está bien, pero ¿qué es mentir realmente? Entonces aprendamos un poquito del significado de esta palabra. Y en el hebreo tenemos varios significados. Bueno, mentira significa engañar, significa burla, desmentir, falsedad, no verdad, engaño, engañoso, mentir, aparentar, ídolo, hipocresía, sin fe, fingir, destrucción, vanidad y falso. O sea, mejor dicho. No, pues imagínate que cuando analizamos nada más la palabra hipocresía, pues ahí vamos a tener mucho de qué hablar.
Y cuando dice ídolo, ¿para cuántas personas todavía hay ídolos en su corazón? Y no solamente estamos hablando de las estatuas, estamos hablando de aquellos ídolos que se camuflan muy bien en el corazón, a los cuales les estamos dando el primer lugar y que sabemos muy bien, Liz, que no es Dios el que está tomando ese primer lugar en mi corazón, sino que tengo un apego y tengo una inclinación constante o una esclavitud aún a cosas como la tecnología, a cosas como el dinero o el mismo trabajo, y esto es mentir. Y es que un ídolo es una mentira. ¿Por qué? Porque está ocupando el lugar de Dios. Y el único Dios es nuestro Dios Jehová. Exactamente. Entonces, en el significado de la mentira también nos encontramos con el griego que define esta palabra y la define así: falsedad, mentira, mentiroso, fabricación de señuelo, truco, carnada, acechanza y engaño. Ahí también tenemos muchas cosas que analizar con estas definiciones, como por ejemplo el truco, ¿sí? O de pronto cuando uno fabrica un señuelo. Y bueno, recordaba lo que sucede a veces con nosotros las esposas cuando tratamos de manipular a nuestro esposo con ciertas cosas como el silencio, Sí. o de pronto cuando evadimos esa parte tan importante para ellos que es la parte sexual, ¿no? Y que uno como que no, para manipularlo y llevarlo a que haga lo que uno quiere. Y ahí es donde vemos que la mentira en nuestra actualidad es el arma más poderosa que el ser humano está utilizando para conseguir lo que quiere. La mentira entonces viene a ser ese instrumento que el ser humano ha empezado a adoptar cuando quiere conseguir algo en esta tierra. Entonces ve que no lo puede conseguir y empieza a pensar muchas maneras de cómo engañar, de cómo manipular, de cómo ocultar y de hacer tantas cosas que en su resumen todo está dentro del marco de la mentira y es solo porque quiere lograr algo. O también lo vemos, por ejemplo, ahora a través de la web, cuando vemos las redes sociales. Muchas de las cosas que sucede es que en las redes queremos solo mostrar o aparentar lo que a nosotros nos gusta. La gente en las redes sociales nunca va a poner algo que sea feo, algo malo que les haya pasado. La gente siempre busca, y uno pues lo digo por mí también, buscamos poner todas las cosas que sean buenas de nuestra vida y la gente está pensando entonces que pues no le pasa nada malo, todo es perfecto, mira que lo único que ocurre allí en la vida de esa persona es todo color de rosa. Se usan los filtros, ¿no? Los famosos filtros para mostrar una piel, unos ojos, un cabello y fingir a alguien que yo no soy, pero también por esa idealización en mi mente de aquella que yo quisiera ser y que no soy, o de pronto para verme más delgada, o para destacar ciertas partes de mi cuerpo. Todo lo que estamos viendo hoy, Lix, lo que tú dices, es un tiempo bastante fuerte en este tema de la mentira. Y en este caso de las redes sociales, cuando una persona, y como lo contamos en la historia del pastorcito mentiroso, cuando una persona se vuelve practicante de la mentira, y es que a veces pensamos que mentir es solamente decir algo que no es la verdad y no lo es así. Estamos contándoles que es una definición supremamente amplia y como el ejemplo de los filtros y de fingir algo que no eres. Eso provoca que haya falta de confianza. Incluso se ven muchos memes donde ponen la foto como de, ¿cómo así? Pero si en la red social usted mostró esta foto y esta no es la misma que me llegó aquí, ¿qué pasó? Me la cambiaron, hasta escuché canciones que hicieron como en ese sentido. Y es cierto, cuando una persona empieza a mostrar algo que no es, pierde la confianza y la credibilidad de su entorno. Claro, nada más la primera impresión de ver que tú te mostraste una en la red y te conocen persona a persona y dicen, wow, esta no es la que yo vi en la red social. Pues digamos que a partir de ahí nos puede pasar lo del pastorcito mentiroso. Entonces empiezan a ver en nosotros que estamos teniendo una fachada de mentira, que somos personas que tendemos a aparentar algo que no somos, aunque es algo muy común hoy. Se ha normalizado muchísimo, pero no podemos caer nosotros en esa trampa, porque si una persona con algo tan sencillo como su apariencia quiere cambiarla, quiere ocultarla, significa que en el resto de cosas, en su cotidianidad, en las demás cosas que hace en su día a día, también es una persona que practica la mentira, que de alguna manera no es digna de confianza o no se puede confiar de alguna manera en lo que esa persona pueda hacer o le podamos asignar, porque en algún punto siempre va a querer estar ocultando lo que es la verdad.
Mira que en el primer libro de Reyes 21:1, hablando de esto, de cómo la gente a través de la mentira trata de alcanzar lo que quiere, vemos cómo la manipulación de su esposa Jezabel, pues hizo que él obtuviera la viña que él quería. Él El quería rey una Acab, viña, sí, recuerdo la historia. él quería su parte del terreno y se puso como un niño a hacer berrinche por el que no tenía no obtenía lo que él quería. Y resulta que ahí vemos algo muy importante y es eso, ese papel tan importante que desempeñamos las esposas, las mujeres en este tiempo, las hijas también, hermanas, todas las que somos mujeres tenemos un papel muy importante. Dios nos ha dado unas capacidades extraordinarias, Liz, Sí. para planear, para crear estrategias, pero no es esa la forma de usar todas esas capacidades tan bonitas que Dios le ha dado a la mujer, ¿no? Que es manipular a su autoridad, a su jefe, a su esposo. No es eso lo que el Señor quiere. Dios quiere que nosotros como mujeres sepamos muy bien cómo usar todas esas capacidades extraordinarias que Dios nos ha dado. Y pues Jezabel es un ejemplo de esa persona engañadora, mentirosa, como lo dice la Biblia, que manipuló la autoridad del rey y de su esposo. ¿Cuántas veces en la actualidad lo estamos haciendo de pronto aún a través de documentos ilegales, plasmando en algunos documentos o firmando cosas que no son veraces? Y es que en este punto tenemos que tener mucho cuidado porque en nuestra cultura es muy normal que como mujeres nos comportemos así, que por querer algo, un antojo, cualquier cosa, entonces uno hace caras o uno se pone serio o ya llora. no habla, llora, cierto, el drama que le llaman ahora, que dicen drama queen y todo, o sea, todas esas cosas que se han normalizado, pues tenemos que ponerle mucho cuidado porque delante de Dios estamos fingiendo, estamos teniendo una máscara y todas estas cosas son mentira. Entonces también me llama mucho la atención porque Dios nos enseña de que cuando nosotros pensamos de una manera y hablamos de otra o actuamos de otra, eso también es mentira. ¿Por qué? Porque no es integridad, es todo lo exacto, contrario a la integridad. Cuando alguien es íntegro, habla y piensa y una misma actúa cosa. una misma cosa. Exacto. Entonces, también cuando nos quejamos de otros, cuando algo no nos gusta, cuando algo nos molesta de una persona y decidimos contárselo a otra persona diferente a quien realmente nos está haciendo, digamos, como esa situación, nos está causando esa situación. Y delante de la persona no somos capaces de contarlo, de decirlo, pero en el corazón y en el fondo sí tenemos algo, una queja, una incomodidad, una molestia hacia esa persona. Eso también está dentro de la mentira. Y es algo tan normal, porque Sí. dice uno, no, es que yo me estoy desahogando con mi amiga, le estoy contando, pero realmente la Biblia nos dice que a quien debemos irle a decir es con la persona que nos pasó esa situación. Mira que eso es muy común y es a lo que la Biblia denomina malicia y que nosotros llamábamos que la malicia era guindar a otro o mirar con morbosidad. Pero la palabra del Señor cuando habla de malicia se está refiriendo a una mala disposición de ánimo que tengo contra otra persona y que yo la he querido ocultar o que simplemente puede ser que lo empiece a comentar ya. A veces en medio de las conversaciones lanzamos el comentario acerca de alguien y entonces las otras personas quedan como, uy, ¿y allí qué pasó? ¿No te ha pasado eso? Sí. A mí me ha pasado. Sí, muchas veces. Y de pronto hasta uno mismo, se descubre allí con el comentario y hasta uno dice, ay, ¿yo por qué hablé así? Sí. O ¿yo por qué me refería a esa persona de esa manera? Ay, no. Entonces ahí es donde uno descubre que tiene una mala disposición, que uno está cargado con la otra persona, uno tiene algo en contra de ella y no ha decidido ponerse a cuentas. Porque es que eso era lo que Dios nos llama. Póngase a cuentas, siéntese con la persona, así como estamos tú y yo, y dile, mira, yo noto que esto está pasando, te noto seria, te noto como rara conmigo, o mira que yo siento esto desde tal día. Y de esa manera podemos limar esas asperezas, aclararlo todo y ya dejar las cosas bien para no estar ahí como con esa prevención que en cualquier momento se va a salir porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y es que aquí en este punto viene también algo muy importante que es el suponer. Y algo que he estado aprendiendo en los últimos tiempos es cómo conservar las relaciones en el orden correcto de Dios. Y una de los principios es ese, el hablar con la persona, pero también el evitar suponer cosas. No, es que yo pensé que tú, es que tal cosa. Es mejor ir a preguntarle directamente a la persona lo que estamos pensando y confirmar si es así, si es correcto ese pensamiento antes de
actuar de una manera, porque podemos caer en el error de estar fingiendo todo el tiempo en la relación con la persona, de saludarlo muy amablemente, pero dentro del corazón como que no quería saludarte, la verdad, pero me tocó porque es que ya estabas frente a mí. Entonces como que esa no es la manera correcta y sana y saludable de tener relaciones entre los unos y los otros, porque nuestro Dios nos llama siempre a hablar y andar en la verdad. Y ahí está dentro de esas definiciones de mentira, ¿no? Que es cuando nosotros estamos teniendo ese engaño, esa doble personalidad, esa apariencia, donde yo aparento, ay, la sonrisa, pero por dentro estoy, ay, cómo me cae mal, Cierto. uy, me cae gordo, ay, no, pero es que, y esto puede pasar hasta en los hombres, a veces creemos que eso es solo de mujeres, pero a veces también en los varones uno nota esas malas actitudes y uno dice, bueno, porque simplemente no nos acercamos a la persona y aclaramos, sea lo que sea. Yo sé que cuando uno ya confronta a la persona es diferente, Liz, y nos llevamos muchas sorpresas donde decimos, ay, lo hubiera hecho antes, qué bueno haber hablado con esa persona. Y a veces porque en ocasiones tenemos como temor, ¿no? A qué puede pasar, qué puede pensar la otra persona y vergüenza también, como cómo voy a reconocer que yo estaba pensando, sintiendo esto. Pero en ocasiones no pasa lo que uno piensa. La otra persona quizás sí está esperando a alguien que hable, que le exprese, porque esa persona quiere ser mejor, quiere cambiar, quiere corregirse. Y muchas veces la persona no va a actuar de la manera como nosotros pensábamos, no es que se va a enojar, sino que puede que reaccione muy agradecida y que valore el hecho de que tú hayas ido, te hayas acercado y le hayas hablado la verdad de lo que sentías y lo que estaba pasando en tu corazón respecto a esa persona. Y mira que yo viví esos momentos y ha sido bien especial porque la relación se ha fortalecido más y se ha vuelto una relación mucho más sana e incluso ha durado en el tiempo porque ambos hemos tomado la decisión de ser honestos, de ser sinceros, de contar las cosas y hablarlo en el momento que hay que hablarse. Y a veces esas relaciones hasta se fortalecen, se descubre una bonita amistad en medio de todo eso, porque me ha pasado también, y cuando uno descubre dice, ay, qué bueno haberlo hecho antes y haber podido disfrutar de esa otra persona en vez de estar cargado. Otra de las cosas que nos puede pasar y que está dentro de estas definiciones de mentira es querer tener contenta a las personas, ¿sí? Que tiene mucho que ver con eso que estamos hablando. Sí. A veces no se hace por tratar de ocultar lo que estamos sintiendo porque tenemos una carga con alguien, sino porque simplemente queremos ganar aprobación, queremos ser aceptados en un círculo de personas. Y esto le pasó al gran apóstol Pedro. Sí. Nada más y nada menos. Se las tengo. Se las tengo. Nada más y nada menos, ¿no? En Gálatas capítulo 2, en el versículo 11, encontramos este pasaje que dice que Pedro estaba, ahí reunido con... leámoslo. Es Pablo, ¿no? Pablo quien lo reprende allí. Pablo lo reprende, ajá. Dice, Pedro cuando vino a Antioquía le resistí cara a cara porque era de condenar lo que estaba haciendo, pues antes de que viniese estaba con los gentiles y comía con ellos y cuando ya llegaron los de la circuncisión, entonces se retraía. Y en el versículo 13 dice, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Y esa palabra hipocresía entra dentro de la definición de mentira. O sea que Pedro estaba con los gentiles y, ay, sí, muy chévere, y estaba como que sí, no hay problema con que ustedes no sean circuncidados. Y llegaban los judíos y no, hay que circuncidarse, sí. Y entonces todo lo que ellos dijeran, amén. Ajá. Y estaba aquí y allá como entre dos pensamientos y no estaba claro en la doctrina. ¿Cuántas veces nos puede pasar también, Lix, y no estar claros en la doctrina de la palabra? Y somos de esos cristianos que con todo el que se nos atraviese comulgamos y le decimos amén a todo lo que otro dice, pero no estamos teniendo como única verdad la palabra. Exacto. Y qué pena contigo, yo te amo mucho, eres mi hermano en Cristo, pero tengo que decirte que la Biblia no dice eso. Y es que tenemos que entender de que eso también arrastra a otras personas, de que cuando empezamos a actuar hipócritamente, otras personas con un corazón sincero, honesto, ven ese ejemplo y terminan cayendo en el mismo pecado. El versículo 13 dice eso. Dice que otros también, y Bernabé, que era uno de ellos, de los apóstoles, pues también estaba siendo arrastrado por esa hipocresía. Eso es verdad. Entonces mira cómo la mentira que tú puedes estar practicando puede estar llevando a otras personas a caer en lo mismo y a hacer de pronto peores cosas de las que
de pronto tú estás practicando. Hay que tener mucho cuidado porque aunque la mentira hoy se suaviza y se toma como uno de los pecados más livianos, de hecho la religión tradicional lo toma como un pecado muy pequeño, ¿sí? Sí. Y le llaman mentira blanca, como si hubiese Mentira piadosa. eso, una mentira piadosa y que no tiene ningún problema decir mentiras, pero la Biblia es clara diciéndonos ahí mismo en Gálatas el capítulo 5 que quien practica tales cosas, entre ellas la mentira, no heredará el reino de los cielos. Y es que nos vamos a adentrar a esa parte tan importante. Y es cuando la mentira la justificamos. ¿Y sabes algo? Un día estaba viendo un video de unas encuestas que le hacían como unos universitarios, unas personas en una especie de panel a un predicador muy estudiado él. Y resulta que le hacen la pregunta de esas mentiras que como que tienen justificación, ¿sí? Y que es por guardar la vida de alguien, Ajá. ¿sí? Mentiras para proteger a Para alguien. proteger a alguien. Y resulta que a él le dicen eso y le ponen un ejemplo de los nazis. Que si estuviéramos en esta época, en el tiempo de los nazis, y tú tienes a unos judíos albergados en casa, tocan a tu puerta y te preguntan si tienes judíos y tú ya sabes que vienen a matarlos, ¿qué dirías? Y el teólogo dijo que en esos casos se valía la mentira. Y realmente la Biblia nos dice que no. Tremendo. Una de las cosas que me pone a pensar esto, Lix, acerca de las mentiras protectoras o de las mentiras piadosas, es que uno, pues es una contradicción. Mentira es un pecado. Simple y sencillamente la mentira es un pecado. Está en la palabra del Señor allí catalogado como una obra de la carne por la cual alguien no puede entrar al reino de los cielos. Y si es un pecado, algo que es pecaminoso no puede ser santo. Piedad, piadoso es santidad y no puede ser un pecado santo. Eso es contradictorio. Segundo, cuando Dios deja algo a nuestro criterio, Lix, como que dice, mira, yo te digo que te prohíbo que mintas, pero van a haber casos en los que vas a tener que hacerlo. Entonces, asimismo, vas a tomar otros pecados para hacer lo mismo. Exacto. 1. 2, bajo los criterios de cada persona, ese pecado se puede desarrollar en muchas maneras. O sea, si la verdad fuera relativa, si la verdad fuera algo a lo que yo someto a mi parecer o a mis experiencias, que es una de las cosas también que vamos a ver cómo la gente cree que hay verdades relativas, que hay verdades que yo puedo someter a mi juicio, pero la Biblia dice que la verdad, la única verdad establecida en el universo entero es la Biblia. Entonces, si Él nos dejara como que, mire usted, y considere a su criterio cuándo pecar y cuándo no, pues todos pecamos. O sea, Lix, no habría como tal un límite y un estándar de santidad que seguir, porque entonces yo puedo mentir en ciertas ocasiones, puedo divorciarme en ciertas También circunstancias. puedo robar si tengo hambre. Eso, puedo robar si es para darle al pobre o si es porque yo me estoy muriendo de hambre. Y entonces todos los pecados yo los puedo meter en un análisis o en una consideración de mis experiencias o de mi criterio de si se hace justificable o no. O sea, ¿dónde queda Dios? ¿Dónde queda el estándar y dónde queda el modelo de Jesús y los mandamientos de Dios, Lix? Si eso fuera así, sería bastante difícil poder considerar que es santo, que es puro y que es pecado. Y que al final va a ser un problema porque una persona que entra en una mentira luego tendrá que decir otra. Para sostener esa. Exacto. Y así se convierte en una persona mentirosa. Porque una cosa es pecar porque simple y sencillamente, Dios, me equivoqué, no lo premedité, no lo planeé, no, solo cometí un error. A meditar y estar planeando y planeando decirlo o hacerlo, ya me vuelvo un practicante del pecado. Y la Biblia dice claramente que quienes practican el pecado no heredarán el reino de los cielos. Y aquí también viene algo importante acerca de negar la verdad. Cuando ocultamos la verdad, cuando ocultamos secretos que deben saberse, eso también es mentira. Y hay un versículo que me gusta mucho y está en el libro de Juan, en el capítulo 3, el versículo 19, que dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ahí está claramente esto de no ocultar. Cuando yo oculto cosas me vuelvo un ocultista. O sea, estoy practicando el ocultismo porque estoy teniendo cosas guardadas en mi vida, en mi corazón. Y yo creo que
una de las cosas más difíciles a veces es poderle confesar la verdad a quienes amamos, a esas personas que tanto valoramos, a Sí. ese amado, ese esposo, ese amigo, esa amiga, ese papá, esa mamá que tanto amamos, a ese hermano que consideramos aún nuestro amigo, y poderle decir la verdad de que nos equivocamos o de que tuvimos un pasado Cierto. fuerte cuando estamos haciendo esos procesos prematrimoniales y que uno empieza a sacar como todo eso de lo que uno ha vivido, porque el otro tiene que saberlo. Ajá. De alguna manera, pues no todo, igual no tiene que ser prudente, pero hay que hablar de quién es uno, qué cosas vivió, cosas que a veces son muy importantes hablarlas, porque la otra persona tiene que saber con quién se va a Con casar. quién, exacto. ¿Sí? Y tiene que estar dispuesto también a qué puede aceptar de esa persona o no, con qué estaría dispuesto a vivir o no. A mí Y me eso, pasó. Te cuento que cuando yo conocí a mi esposo, éramos novios. Entonces resulta que en esa etapa de noviazgo a mí me pasó algo fuerte. Yo empecé a relacionarme con alguien que no debía y era alguien pues que obviamente tenía pues su familia, su hogar, era una persona casada. ya. Y algo pasó, pues obviamente que no era correcto y yo no fui capaz de decir la verdad. Y alguien se lo contó a él, mi mejor amiga, ¿sí? Entonces ella fue y le contó, ella se hizo amiga de los dos y terminó contándole a mi esposo mi secreto, ese secreto que me dolía y que no era capaz de decírselo, obviamente no era cristiana en ese tiempo. Y resulta que ella se lo dijo, él lo sabía, yo no sabía. Pero yo todo el tiempo tenía una zozobra, Lix. O sea, guardar algo es horrible, Sí. guardar una mentira, engañar a alguien es muy feo. Porque yo sentía, a pesar de todo, que yo tenía un cariño. Pues yo no lo amaba, no puedo decir que lo amaba porque yo no tenía a Dios. Si yo no tengo a Dios en mi corazón, no puedo amar a nadie. Y yo tenía ese cariño especial, esa amistad, ya éramos novios y yo con todo eso allí guardado, un pasado fuerte, situaciones que me habían pasado que me avergonzaban muchísimo y que no era capaz de decírselo porque había pasado aún muy contemporáneo con lo que yo estaba llevando con él. Ajá. Y yo decía, no, yo no puedo hacer eso, yo no puedo decirlo, también por el miedo de perderlo. Ajá. Entonces llega el momento como esa confrontación donde... Bueno, yo ahorita no lo recuerdo muy bien, pero creo que él empieza como a tratar de sacarme la verdad. Ajá, eso siempre va a pasar. Entonces yo empecé como a notar que sabía y al final, sí, obviamente entendí que ya lo sabía y que tenía que hablarlo y Sí, tenía que era decirlo, importante. entonces ya lo hablé, yo lo dije y uno como que descansa, pero fue algo bonito porque él de todas maneras me dijo, mira, yo lo entiendo, además tú estás muy chiquis, eres una niña, sé que él te engañó porque eso pues pasaba también desde hace un tiempo y pues no, lo único que yo siento es como más bien enojo contra esa persona, pero no contra ti, yo lo entiendo. Pero mire que uno se está imaginando que va a pasar Sí. algo feísimo, algo Sí. terrible. Uno dice, no, ahora aquí se acabó todo. O sea, yo pensaba, Sí. no, esa relación se acabó. Yo quedé como una falsa terrible. No, esto aquí, mejor dicho, fue lo peor que pudo pasar. Y no, mira que cuando se pudo sacar toda la luz y pues él fue el que dio ese primer paso a decir, mira, ya lo sé, puedes estar tranquila, pues primero me dio mucha pena no haber hablado primero yo con la verdad y después pues ya me sentí mejor, ya pude tener una relación transparente y aprendimos, Lix. En ese proceso de amistad aprendimos a decirnos la verdad, aprendimos a ser verdaderos amigos y que no nos ocultáramos nada. Y es que la verdad siempre va a sanar los corazones. Cuando una Muchísimo. relación está rota o cuando, incluso en el caso que estás diciendo, las familias, la verdad siempre va a venir a sanar y a resolver la situación, que por el contrario, eso que la persona piensa, no, es que si yo le digo la verdad, entonces se va a destruir todo. Y es que siempre piensan eso, que todo... No piensa lo peor. Exacto, pero es al revés. Cuando ponemos la verdad por delante, las cosas se van a resolver. ¿Sabes por qué, fácil. Lix? Porque estamos glorificando a Dios. Exacto. Cuando hablamos con la verdad, estamos siendo como Jesús. Estamos hablando de nuestra esencia, porque la esencia de Satanás, dice Juan, capítulo 8, versículo 44, mira lo que dice la palabra de Dios. El Señor les estaba diciendo a todos estos escribas y fariseos que eran hipócritas, les decía, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso. Mire cómo el Señor ya lo cataloga como alguien que practica la mentira y que su esencia es mentira. Dice, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Por qué le está diciendo padre?
porque él era ese autor de la mentira y del engaño. ¿Qué pasó con él? ¿Qué pasó con Luzbel, con Satanás? Fue el primero en comportarse de esa manera, de engañar, desleal, hipócrita, sí, y además que recordemos que él arrastró también a muchos ángeles. ¿Y cómo lo hizo? Pues fingiendo. Y diciéndole engañosamente a sus ángeles cosas pues que no eran verdad de Dios. Entonces, él primero dejó que eso se gestara en su corazón, Lix. Es que ese es el problema, dejar que la mentira se quede ahí y siga al oculto, o decir verdades a medias, y empezar a maquillar lo que yo sé que estuvo mal. Es difícil, Lix, es difícil decir, mira, yo fallé, yo te hice daño, lo que te dije no era correcto, yo fui muy terrible contigo. O sea, cuando uno tiene que ir a donde una persona a confesarle su pecado, cuando yo ya aprendí esto, Lix, de verdad que es duro, y a mí me costó porque traía una herencia de orgullo muy fuerte de mi familia, y me costaba con mi propio esposo reconocerle la verdad de lo que yo era. Y un día yo se lo tuve que decir, y obviamente cuando yo lo hablaba yo lloraba, porque me dolía mucho saber que le había fallado, saber que había sido, es que yo cuando yo reconocía las cosas ante Dios, o cuando lo reconozco todavía, siempre me duele mucho. O sea, me duele porque yo digo, Señor, yo no debería de ser así. Pero aunque eso duela, desanimamos a todos los que nos oyen en este momento a que siempre confrontemos con verdad las cosas, a que nos humillemos, y eso trae recompensa, porque es lo que a Dios le agrada. Y esto es así porque Dios es el Padre de la verdad. Él es toda verdad, y la Biblia nos enseña de que Satanás es el padre de la mentira. Entonces tenemos que saber que cuando practicamos la mentira nos hacemos hijos de Satanás, porque él es el que practica la mentira y es el padre de la mentira. Pero por el contrario, si decidimos siempre andar con la verdad, nuestro Padre Dios va a estar ahí, nos va a ayudar, nos va de alguna manera a mostrar una salida, nos va a proteger, nos va a rescatar de esa situación que pensamos que ya todo se acabó, porque a él le agrada la verdad. Es que el alma es fatalista y siempre nos va a decir que nos va a pasar lo peor, pero es mentira. Dios respalda la verdad y Él te va a respaldar. Puede que en el momento que hablaste la verdad con toda sinceridad, eso se puso mal y se puso a llorar la otra persona, o te echaron del trabajo y tú dices, Dios mío, pero ¿de qué me valió hablar la verdad? No pienses eso, cierto, porque después vendrá la recompensa. Es algo muy valioso para Dios, es muy maravilloso. Entonces, por eso Dios nos recomienda en Efesios 4:25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y ese es el consejo más maravilloso que podamos recibir, que tenemos siempre que desechar. O sea que uno va a tener siempre dos caminos. O sea que tú vas a poder elegir entre decir la verdad o decir mentiras. Y la Biblia dice, mire, esta opción deséchela, aléjela, no la considere, porque lo que Dios quiere para nuestra vida es que siempre andemos en verdad. Y hablando de la verdad, hablemos de los tipos de verdad que hay. Claro que sí, tenemos que mirar qué tipos de verdad hay, porque a veces la mentira la usamos también hasta por diversión, como el pastorcito mentiroso. Cierto, nos divierte chistes, decir en bromas. Sí, y yo creo que eso fue una de las cosas que nos pasó también en nuestro largo recorrido de esposos. A mi esposo y a mí, resulta que a mi esposo le ha encantado mucho, yo sé que tú lo sabes, decir cosas chistosas. Y pues una de las cosas que yo he más disfrutado de él es eso, esa capacidad que él tiene de disfrutarlo todo, de reír en todo momento. Buen sentido del humor. Sí, pero resulta que siendo cristianos lo hacía de una manera incorrecta, y a veces pues se le salían cosas no correctas, como por ejemplo decir defectos de la otra persona. Entonces resulta que eso fue un proceso para él, aprender ese equilibrio, y resulta que de aquello que de pronto uno lo divertía y ay, qué chévere, a veces decíamos mentiras, y aún siendo cristianos, y decíamos algo y ay, no, ¿cuál mentira? Era por charlar. Entonces uno solía hacer eso, pero un día aprendimos, bueno, pero decir mentiras charlando, ¿agrada a Dios? También es mentir. Incluso, ¿sabes algo que aprendí? Cuando te preguntan la hora o cuando te preguntan por una información, y me pasaba mucho en el trabajo, pero gracias a Dios, sí, gracias a Dios que lo aprendí, porque a veces como que te preguntan así, ve qué tal cosa, y tú no te acuerdas, tú no lo tienes presente, y por responder ligeramente terminas diciendo una mentira. No, de pronto tú estás con alguien, mire que ya son tales horas y faltan 10, pero uno por afanarlo, por decirle que ya, entonces uno le aumenta cuando no es la verdad, y entonces sí, a mí me ha pasado, a veces me dicen, pero mira que no, todavía no son. Falta
falta tiempo. Y lo mejor que tú puedes hacer en esos casos que, como les contaba, me pasaba en el trabajo, es decir, espérame un momento, yo reviso, yo compruebo, consulto y ya te doy la respuesta. Y así evitamos decir cualquier cosa que podría llevarnos a caer en la trampa de la mentira. O dar datos incorrectos. Cuando uno trabaja, a veces le pasa, no verifica bien los datos que el jefe le pide y termina haciéndolo mentir porque le dio datos que no eran. Exacto. Y él también los replicó. O sea, no solo uno miente, sino que pone a mentir a otros. Y eso es bastante fuerte. Y también me ha pasado, por eso, como dice Lix, uno corrobora, revisa. Es preferible decirle al jefe, espéreme, yo reviso bien, yo me tomo con calma las cosas porque yo no quiero irle a dar un dato incorrecto. Y también cuando necesitamos que una persona llegue a tiempo, digámosle la hora, mira, a esta hora, y que esa persona conozca las consecuencias de por qué, o sea, de qué puede pasar y así se corrige en el futuro, pero no exageremos. Verdades, tipos de verdades. Yo la verdad absoluta. Esa. ¿Qué es la verdad absoluta? Pues es la palabra de Dios. Es esa verdad donde tú dices, es algo que no se puede negar. Obviamente la palabra del Señor y la Biblia es esa verdad que rige todo el mundo, todo el universo, aunque no la crean. Hay gente que dice, yo no creo en ella y por eso a mí no se me cumple. ¿Tú crees que es verdad? No. No es cierto. Así no creas, la Biblia tiene sus verdades y se cumplen porque se cumplen, aún en los que no creen. Así es. Y yo tengo un testimonio para contarles al respecto. Por ejemplo, hace muchos años yo sufría así súper mal de mucha gripa, muchos malestares, pero era algo constante. Así como que cada mes, una semana estaba en el colegio, yo estaba muy enferma, así como que me levantaba porque tocaba. Cuando yo recibí todas las enseñanzas de la Biblia y había un versículo que decía que Él nos sanaba, claro. Yo dije, no, ¿cómo es esto? Yo tengo que recibir esta sanidad y esto se tiene que hacer una verdad en mi vida y se cumplió. O sea, yo fui, oré a Dios, le dije, Dios, por favor, que esa palabra que es verdad se cumpla en mi vida, que sea una realidad que yo viva hoy, y así fue. Entonces, solamente necesitamos conocer la palabra, porque yo vivía todas esas situaciones porque no conocía la verdad de Dios que ya estaba aquí y que es real en mi vida cuando yo la acepto. La gente que dice que no cree en el infierno, igual si hacen lo malo y no creen en Jesús, pues se va a cumplir, pueden terminar allí. Porque la Biblia lo dice, van a terminar allí, no pueden, van a terminar allí, así no lo crean. El que dice, yo no creo eso de que deshonrar a los padres traiga algo malo, y los deshonran, y les va a ir mal. Por más que no lo crean, les va a ir mal porque esa es una verdad que rige nuestra vida. Son leyes que rigen nuestro mundo, como por ejemplo la ley de la siembra y la cosecha. O sea, si usted siembra un frijolito, usted no puede esperar al cabo de unos años que ahí le salgan mangos. Es imposible. De ahí va a salir frijoles porque usted sembró eso. Asimismo, en nuestra vida, en nuestra cotidianidad, en todo lo que hagamos, nuestras acciones, todo lo que hagamos es una siembra y de eso van a venir unas consecuencias multiplicadas acorde a lo que hayamos hecho. Y la gente ignora este principio y me pasa mucho. Por ejemplo, conocí la historia de una abuelita que decía, yo no sé por qué me va tan mal, mis hijas no me quieren, a mí me humillan, y así como que, o sea, de verdad nos da mucha tristeza lo que vivía, pero yo le decía a mi mamá, pero es que es muy raro que, mira, tú tienes la misma edad, le decía yo a mi mamá, mira, tú tienes la misma edad de la señora, pero tú tienes una vida diferente, mamá, y no puede ser. Tiene que ser que esta persona sembró en su pasado, el trato con sus hijas o cualquier cosa, tuvo que haberlo sembrado para que hoy tuviera estas consecuencias. Y yo veía el ejemplo de mi mamá, que siempre fue una muy buena hija, y de verdad en mi corazón, que soy su hija, no me sale nada contrario a honrarla, porque también es algo que se cumple. Ella lo sembró en su pasado y ahorita está recibiendo esa cosecha, y la gente olvida eso. Claro, entonces dicen, no, pero miren qué injusticia está viviendo esta persona. No llamemos de esa manera a Dios, porque es que Él es el que ha puesto esas leyes que rigen el mundo y la vida, y esa es una de ellas. La gente que sembró para mal, pues no va a recibir bien. En la Biblia dice, sembraremos males para que nos vengan bienes. De ninguna manera. Entonces, esta es una de esas cosas que nos hace entender que hay una verdad que rige la vida que vivimos en esta tierra, y es la verdad de la palabra de Dios. Y la verdad absoluta simplemente no la podemos refutar, no la podemos cambiar, pero también hay otro tipo de verdad que es la verdad relativa. Y esa verdad relativa es la que se ajusta al gusto de la persona. Entonces, eso es la palabra que dicen depende. El depende. Entonces es cuando una persona simplemente
algo no le gusta, algo no se le acomoda, y puede ser en este ejemplo de lo que estamos hablando de la mentira. Dice, no, pero para mí la mentira no es mentira, yo puedo mentir. Entonces esa persona decide vivir su propia verdad, su verdad relativa a su gusto, porque prefiere seguir practicando la mentira, engañar, y pasa también en los negocios. Por ejemplo, personas que tienen empresas y venden productos, en ocasiones ropa, y le cambian la marca. Entonces compran la etiqueta, exacto, compran en contrabando o ilícitamente o evadiendo impuestos, o de no baja legal, calidad. y lo venden a un precio como si fuese un producto legal, pues como con todos los aranceles que pagan comparado a otras marcas y otras empresas que tienen que tener esos precios, porque detrás de eso hay unos costos, y esa otra persona no está asumiendo esos costos, sino que simplemente dice, ay, esta se ve como de tal marca, cambiémosle la etiqueta y pongámoslo así. Esa persona decidió vivir y cree que está bien y se está enriqueciendo y cree que es dinero honesto, porque dicen, no, yo no le estoy robando nada a nadie, pero resulta que no, resulta que ahí hay una mentira, resulta de que eso es un ilícito y que está viviendo una verdad relativa a su gusto, pero esa no es la verdad, porque pueden hacer la comparación de las marcas y dicen, es que no es verdad, esta marca que usted me está ofreciendo aquí no es la realidad. Y es que esa verdad relativa, pues ya sabemos que es mentira, porque es lo que hemos venido viendo, y una de las definiciones de la mentira es la falsedad. Y esto es falsedad. Entonces la gente le llama a eso una verdad relativa, pero no lo es mentira. Es mentira. También está la verdad analítica, que es simplemente cuando tú analizas una situación y ya profieres una verdad respecto de eso. Una muy fácil, el agua moja. Sí, pues, obviamente. Viste que mojaba y proferiste una verdad, y es verdad, es cierto. Y también está otra, como que si alguien está enfermo, pues es porque no está sano. Es una verdad analítica. Y así podemos analizar muchas cosas en nuestra vida, pero recuerden que nuestro análisis debe estar sujeto a la verdad de la palabra, porque si esos análisis lo que nos hace es hacer conjeturas para desobedecer a Dios, pues vamos a tener graves problemas, porque mucha gente analiza para después desobedecer a Dios. Ajá. También está la verdad subjetiva, y esta verdad nace por las experiencias del ser humano. Y es cuando empezamos a concluir cosas por nuestras propias experiencias personales, y que están totalmente apartadas de la Biblia. Entonces hay una muy conocida, y es la frase, es que todos los hombres son iguales. Sí, como si ya hubiese tenido relación con todos los hombres del mundo, como si ya hubiera hablado con todos, hubiera tenido amistad con todos, o etcétera, mucho más allá de una amistad con todos los hombres del mundo. Y estas son expresiones leaks que se dicen sin pensar, que esa no es una verdad. No es una verdad. O sea, el hecho de que alguien haya sacado esta conjetura y la lance así de esa manera, yo no puedo replicar eso como cristiano, porque eso es algo que no es cierto. Porque si tú analizas quién ha podido tener relación con todos los hombres del mundo, de todas las épocas, de todos los países, de todo. No, exacto. Pues, no. Y esto se empieza a convertir en una verdad en esa persona, porque se cierra a la posibilidad de conocer a otras personas. Porque y que de pronto esa conclusión la sacó fue por una mala experiencia que tuvo con un hombre o con dos. Exacto. O con tres. Y hasta lo enseña, ¿no? O sea, como que lo empieza a compartir con otros, esa ideología, y empieza también, y bueno, esa frase se hizo famosa por eso, porque alguien lo lanzó, y ya muchas mujeres, ay, sí, todos son así, entonces yo por eso hago esto, y por eso yo no les presto atención, y por eso, y empiezan ya a adecuar su vida a una verdad basada en la experiencia de alguien que al final viene siendo una mentira. Y esas experiencias que tenemos no pueden determinar tampoco que algo de la Biblia no es cierto, como pasa con personas que dicen, ¿cómo así que al que te pide, dale? Yo he tenido muy malas experiencias con eso. Yo he visto cómo botan la comida, yo he visto cómo se lo gastan en cosas que le perjudican su salud. Entonces, para mí, en conclusión, el principio de la Biblia de Mateo 5 no es para que yo lo cumpla, porque en esta época no se puede. Lix, ¿no has visto cristianos que hacen eso? Sí. Hay muchos cristianos que concluyen que lo que la Biblia mandó a hacer no se debe hacer en esta época porque simplemente no es correcto, no se puede según la experiencia de ellos. Que ya está pasado de moda y que eso era para otro tiempo. He escuchado muchas de esas expresiones, pero la Biblia nos enseña de que su palabra siempre va a ser, que nunca va a pasar, que
Cielo y Todos- tierra pasará, Exacto. pero la palabra de Dios no. ¿Y qué Nunca quiere pasa. decir? Que la palabra es tan vigente como lo fue hace 2000, 3000, 4000 años. Así Es es. tan vigente hoy como en cualquier época, como hace siglos. Desde hace tiempo, desde antes que viniera Jesús, existía ya la Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia, existían los profetas, ya estaban todos estos libros escritos. Y desde esas épocas hasta cuando llegó el Señor, Él empezó a tomar todas esas referencias Ajá. bíblicas del Antiguo Testamento para empezar a escribir una nueva historia y esta nueva dispensación de la gracia, y esa palabra sigue vigente. ¿Quién es el único que puede hacer eso? Lix, Dios. Es el único que Exactamente. tiene el poder para hacer de su palabra tan actual como ninguna otra. Es un libro que Porque es un manual. es a través de las épocas, que es el único libro que ha trascendido por siempre. Exacto. Y hay otro ejemplo en este punto de la verdad subjetiva que también me gustaría contarles, y es Eva. ¿Sí se acuerdan de la señorita que dijo, ay, pero yo comí y no me morí, pasó nada? no pasó nada? Y Dios había dicho que si comieres, morirás. Y Es- ella dijo, eso no pasó. Y entonces hizo que su esposo también comiera. Porque él fue y le llevó la verdad Subjetiva. Le dijo, mira, según mi experiencia, lo que Dios nos dijo no es cierto. Exacto. Y es que el padre de mentira vino y le plantó esa mentira en el corazón y ella la reprodujo, y al final sí pasó. Murieron espiritualmente, su relación con Dios terminó, el pecado Así vino es. y llenó toda la humanidad. Y ya el resto de la historia, ustedes ya lo saben. Hay otro tipo de verdad, la verdad moral o la moral de conciencia. ¿De qué se trata esto? Bueno, es esa información que se le dio a la conciencia cuando nosotros fuimos criados. Esa se va llevando por cultura, por crianza, por experiencias también de la vida, y se va quedando allí en el inconsciente de cada uno de nosotros, en nuestra mente, y esa conciencia es la que tenemos que reeducar y permitir que en nuestro espíritu venga siempre la palabra de Dios y Así sea es. la que nos fundamente. Hay gente que tiene cosas contrarias a la Biblia que cree que son de Dios, Lix, ¿sí? Y yo creo que esto hay muchos ejemplos, porque a mí me pasaba, o sea, cosas que yo creía que la Biblia decía, pero la verdad es que cuando lo fuimos a buscar en la Biblia, ay, No eso no estaba. existe. Pero toda la vida me lo enseñaron, pero todo el tiempo me dijeron que era así, y hasta yo le llegué a confesar a Dios como si fuera un pecado, o se lo llegué a decir a Dios porque yo creía que de verdad eso estaba mal, que si yo no oraba de rodillas Dios no me escuchaba, que si el día del ayuno de pronto yo no cargaba siempre mi tarrito y ponía cara triste, pues no, entonces no estaba agradando a Dios en mi ayuno, y que tenía que pues como tratar de esconder que estaba ayunando. No, uno puede ser sincero, y a quien le pregunte pues uno se lo va a decir. Muchas cosas erróneas, que si la falda no iba hasta el tobillo estaba desagradando a Dios, Que si usaba jeans era pecado también. o que si se dejaba el cabello corto, o si de pronto hacía ciertas cosas que uno dice, bueno, pues la palabra del Señor no lo dice así, de esa manera, no está en la palabra, yo no encuentro eso como un mandamiento, entonces yo mejor me abstengo de estarle diciendo a la gente que eso es un pecado, que eso está mal, y más bien lo dejo a que ella o él, en comunión con Dios, deje que el Espíritu Santo le convenza de eso, como claro. el pintarse las uñas y muchas cosas que hacen las mujeres, y que pues por mucho tiempo se catalogó como un pecado. Pero la Biblia no lo ahí decía. es donde el Señor nos deja al Espíritu Santo, a quien le podemos pedir que sea Él el que nos dirija y nos guíe, qué cosas le agradan a Así Él, es. que hagamos con el cuerpo que es de Él, ¿no? Porque este cuerpo no es mío. Sí, total. Y es que aquí en esta parte de la conciencia debemos tener claro de que la conciencia no juzga, la conciencia reacciona de acuerdo a la información que nosotros le dimos. Y es por eso que muchas personas, con el ejemplo que estaba diciendo Moni, tienen en su cabeza que, por ejemplo, comer cerdo es pecado. Entonces, estas personas, o comer cierto tipo de alimentos, bueno, independientemente de qué carne o animal, piensan de que es pecado, y cuando lo van a hacer, ellos literalmente se sienten que es algo que no pueden hacer, se sienten mal y así, y no es como sacándolo al otro lado, ¿era pecado o no? Bueno, la Biblia nos dice en un pasaje que Dios dijo, pueden comer de todos los animales, simplemente absténganse de la carne, de la sangre del animal. Entonces, esta persona
su conciencia siempre va a reaccionar cuando vea cerdo. ¿Cómo va a reaccionar? Como una alerta. No, cuidado, peligro, no comas, no comas. Y es porque ella le dio esa información. Y se le volvió una verdad. Y se le volvió una verdad. Y aquí es cuando nosotros tenemos que empezar a hablar nuestra vida, qué verdades apartadas de la Biblia estamos viviendo, ¿sí? Que están llevándonos a vivir una vida diferente a la que Dios planeó para nosotros. Y nuestra conciencia es como ese primer trabajo que tenemos que hacer de reeducarla, de darle la información correcta, la verdad de Dios, de darle la verdadera verdad a nuestra conciencia para que ella pueda alertarnos cuando estemos haciendo algo que verdaderamente Dios dice que no debemos hacer. Y por eso tenemos que estudiar la palabra. No nos podemos conformar a este siglo. Tenemos que ir a la palabra y comprobarlo. Así a usted le parezca que esto es de retrógrados, que esto es de antaño, que esto es de viejitos. No importa. Si es el mandamiento de Dios y si yo lo comprobé por la palabra que así se debe hacer, lo voy a hacer. Entonces es muy importante esto. ¿Cuál es el significado entonces de verdad, Lix? Allí lo vamos a ver en el griego y es veraz. Es también sin esconder. Y ahí entonces vemos cómo la mentira y la verdad tienen toda coinonía. Exacto, y son totalmente opuestas. Verdadero en palabra y hechos. Mire cómo es algo que hablábamos de la integridad. La integridad. Lo que pienso es lo que hago y hablo a la vez. No pienso una cosa, digo otra y hago otra. Y yo creo que eso nos ha pasado, Lix. Muchas veces nos pasa eso como que uno dice, yo sé que voy a ayunar mañana y debo hacerlo porque yo quiero y bueno, o porque lo pusieron en la congregación, yo me voy a poner a ayunar. Lo pensamos. Cuando pregunta a la mamá, ¿usted mañana va a desayunar? Sí, mami, hágame desayuno. Yo creo que el mismo Dios en el cielo está como que, ¿cómo así? ¿Qué Pero fue no habías dicho que... Eso, y al otro día entonces está la lucha de cómo no, pero mi mamá me sirvió, no me lo puede dar ahí. Pero yo dije que iba a ayunar. Entonces ahí uno mismo está viviendo incoherencias que a la final no sabe. O dice, no, yo me determino vivir para Dios y yo de ahora en adelante voy a congregarme varias veces en la semana y yo voy a leer la palabra todos los días y yo quiero serle fiel a Dios, me voy a apartar de esa fornicación o me voy a apartar de esos amigos, pero al final termina haciendo otra cosa. Ahí no estás siendo íntegro, no estás haciendo lo que estás pensando o lo que estás diciéndole a Dios que vas a hacer y tienes que tomar una decisión, tienes que actuar conforme a la palabra del Señor, como lo dice Efesios 4:24. Miren cuál es nuestra esencia como hijos de Dios. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Esa es mi esencia, la justicia de Dios, la santidad de mi Señor, en la verdad, basados en la verdad de la palabra. En el hebreo, la verdad, ¿qué significa, Lix? Bueno, la verdad está definida como estabilidad, confiabilidad, fidelidad, firme, rectitud, seguridad, verdadero. Y ciertamente, cuando algo uno dice es que es cierto, yo recuerdo esas palabras del Señor que decía eso, ¿no? Que como que uno dice, ¿será que eso es redundante cuando dice, ¿cierto? Que ciertamente te bendeciré, así o como... cosas que como que a la verdad, o sí, como que uno dice, pero bueno, esto que está diciendo de verdad, o ciertamente es que es como que algo tan fijo en Él o algo tan poderoso en Él, pero es que Él es la verdad, solo que Él quiere dejarnos claro a nosotros que tenemos que creerle, Así es. que tenemos que, como de cierto os digo, o sea, es cierto, por eso esa palabra verdad es ciertamente, o sea, es como cuando el Señor nos dice, nos afirma, nos asevera algo, es porque así es. Así va a ser, y es ahí donde tú y yo debemos poner la fe, porque recuerdan el significado de mentira, es sin fe. Y entonces una de las cosas que me llama mucho la atención y es que cuando decimos vivir una vida contraria a lo que Dios, aparentar, fingir, cambiarnos aquí o allá, mostrarnos de una forma u otra, es porque no tenemos fe de que Dios ya nos ama y nos acepta tal cual nosotros somos. Es que ahí está la integridad, Alex. Cuando yo no entiendo quién soy, ¿qué fue lo que Dios hizo conmigo? ¿Cuál es la identidad que yo tengo como hijo de Dios? Que mi esencia es la justicia, la santidad de Dios, ceñida a su palabra. Cierto. Pues entonces cualquiera que me venga a tratar mal, cualquiera que me venga a decir palabras feas que son mentiras, Son mentiras. las voy a creer.
y me voy a poner triste. Si yo no tengo una identidad firme y una integridad en Él de saber quién soy y que lo que he creído y que lo que he confesado y la palabra que yo ya la leí que dice que yo soy su especial tesoro, Así es. que yo soy para Él la niña de sus ojos, que soy su hija, entonces no es tan verdad en mí y viene otro y me dice cualquier palabrota o cualquier cosa Ajá. fea y entonces ya me siento achicopalado, me Se siento re triste, en la deprime, que el bullying, que todo esto. y no. entonces que ya no quiero vivir más, pero ¿cómo es posible? ¿Le estás creyendo las mentiras A de las mentiras. Satanás? Ujú. No puede ser. No puede. Porque el que vive en la verdad sabe que es verdadero y que lo que Dios dijo es certero. Exactamente. Entonces, tenemos que tener clara cuál es la verdad para ti, para tu vida. Y muchas veces tenemos que, como lo leímos, desechar toda mentira. Y desechar la mentira no es solamente la que practicamos, sino también la que creemos. Porque todo el Claro. tiempo Y todo inicia desde en la mente. Sí, en la está mente desde empieza el corazón. a llegarte información para que mientas o para que te creas una mentira. Y una mentira que podemos estar creyendo como jóvenes es de que Dios no nos acepta, de que Dios no nos ama, de que somos muy insignificantes, de que no tenemos ningún valor, cuando Dios dice que somos saetas en sus manos. Yo creo que una de esas cosas que podemos traer en este momento para recordar en la palabra es a Pedro nuevamente, porque Pedro en algún momento de su vida y de su proceso con Jesús se sintió indigno, sintió que de Sí. alguna manera no era digno de Descalificado. Dios, descalificado Cierto. por sus errores, por cosas que lo hacían sentir culpable, pero era por eso que él había aceptado en su mente y Dios le dijo, mira Pedro, Satanás viene a zarandearte. O sea, el padre de mentira te está tirando poniendo mentiras. Dardos de Ajá. mentira y tú se las vas a creer, no puedes creerle. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo ahora. No puedes creerle más a las mentiras del enemigo que te pueden estar hablando hasta a través de un ministro que te está Sí. diciendo que tú no vales nada o que lo que tú haces para Dios, Dios no lo tiene en cuenta. Mira que a mí en algún momento en ese proceso de mi vida cristiana, muy recién llegada a los pies del Señor, alguien a mí me dijo, usted no tiene amor por la obra de Dios. Y eso a mí me cogió y me puso a llorar y yo me sentía re mal, pero el Señor fue muy bello porque Él me hizo entender eso y me dijo, Mónica, tú no puedes creer No las podemos palabras de una creer. persona. Yo sé lo que hay en tu corazón. A mí y también sé me que pasó me algo amas. parecido, voy a Sí, contarles. claro. De verdad que tenemos que ser muy apercibidos y atentos de que estamos siempre en medio de esas dos situaciones, la verdad de Dios y la mentira del enemigo. Y también me pasó de una situación que vivimos en la familia y también un hombre de Dios que yo admiraba y respetaba mucho y que uno puede llegar a caer en el error de creer todo lo que nos digan, porque esa persona se ve muy piadosa, porque es un líder, porque tiene un nivel de autoridad. No podemos olvidar que es un ser humano igual que nosotros y a quien debemos creer todo el tiempo es a la palabra de Dios y siempre traer eso que escuchamos a la palabra de Dios y verificar, aquí está en la Biblia, si está, lo voy a creer, no está, lo desecho, es una mentira, no lo voy a aceptar. No lo acepto. Y pasó en esa situación que de verdad yo me estaba sintiendo supremamente mal por el momento familiar, la prueba en la que estábamos enfrentando y voy al consejo de esta persona y me echa la culpa de todo. Y sus palabras fueron como, es que usted permitió que esto cogiera ventaja. Y yo, pero si yo no, si eso pasó, simplemente pasó. Y yo decía, pero ¿cómo me va a dar este consejo en vez de darme un consejo de ayudarme, de ver cómo yo puedo, no sé, salir pronto de la situación, levantarme el ánimo? Y miren que esas palabras fueron después usadas con mucha más fuerza por el enemigo para poner muchas más mentiras en mi mente, al punto en el que yo llegué a quererme quitar la vida, porque fue tan fuerte que yo me eché la culpa de todo lo que estaba pasando en mi casa y simplemente era Dios queriendo hacer un cambio, una transformación en medio de esa situación y yo tenía que seguir aferrándome a Él porque Él tenía el control de todo y pues su misericordia y que tanto nos ama y su verdad empezó a calar en mi corazón y Él te la tuvo que recordar tuvo que decirme, decir, oye, no, cierto, no creas eso. Yo pensé ya que yo no tenía talentos, que yo ya no podía servirle, mejor dicho, yo dije no, a mí me va a esperar en el cielo un gran regaño, o sea, ya no me van a aceptar porque ya yo hice acá. Y no, o sea, de verdad, luego cuando me puse a hablar con Dios en medio de esa crisis, porque de verdad eran pensamientos de muerte, tú puedes estar también enfrentando situaciones así, con pensamientos de muerte por estar creyendo una mentira.
porque a mí me pasó y aún llevando muchos años de cristiana y la clave, yo quiero animarte a que hables, pero le hables a la persona correcta y ese es Dios. Yo tuve que ir a un lugar y estar a solas con Dios y decirle, Dios, me siento así, no sé qué hacer, yo me quiero morir, yo me voy a morir, así le decía como que yo me Sin voy a ocultar, morir. ¿verdad? Sin ocultar nada, todo lo que tenía en mi corazón y en mi mente, todo lo que estaba experimentando, se lo conté hasta que ya, o sea, como que él me escuchó, yo me desahogué, hice silencio y ahí fue la experiencia más maravillosa de mi vida, donde él me empieza a hablar y me dice, tranquila, esto es un gigante que está enfrentando tu familia, pero lo vamos a vencer tú y yo juntos. Y empezó a darme palabras de afirmarme, exacto, y su verdad, lo que está en la palabra, me lo empezó a recordar, y incluso recordé a un profeta que le pasó también lo mismo, que también se quería morir, se encerró en una cueva, y Dios le dijo, mire, largo camino le resta, y me dijo esa palabra también en mi corazón, mire, tiene un gran futuro delante, siga firme conmigo, y yo salí de esa crisis, y esa es la clave, la verdad siempre, la verdad de Dios siempre triunfa. Exacto. Así que, querido oyente, no te rindas, no te dejes vencer por las mentiras. Este es el tiempo de creer a la verdad de Dios. No creas que la Biblia es un libro antiguo, que estamos perdidos, que no hay esperanza. No, la Biblia es tan poderosa, tan maravillosa, nos da tanto aliento y a través de ella Dios quiere manifestarse a nosotros y hacernos entender que Él es la verdad y su verdad nos levanta, su verdad nos anima, su verdad nos da vida. Así que no se pierdan los siguientes episodios. Esos tiempos son muy importantes para todos ustedes aquí en los podcasts de Juventud Divergente.